Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro. 50 años jerarquizando la profesión con visión de futuro. Bienvenidos, gracias por estar. Como es de público conocimiento, días atrás el presidente Macri sufrió una agresión por parte de un grupo de inadaptados en su visita a Mar del Plata. Este grupo de inadaptados arrojaron piedras sobre el vehículo presidencial. También es preocupante que la expresidenta no haya planteado una condena ante este grave hecho de violencia, que por otro lado no extraña, porque la violencia fue parte del componente de la administración Kirchner. Pensemos en el envío de la AFIP a quienes osaban criticar al gobierno. Pensemos también que personas violentas integraron la administración Kirchner, hablando de Guillermo Moreno, de Luis Delía, de Eve de Bonafini. Es decir, además de la matriz corrupta del kirchnerismo y del desvarío económico, la violencia fue una de las características. Recordemos que exmontoneros integraron también el equipo que constituyó el gobierno de los Kirchner. Ahora, el hecho, como digo, es muy grave. La vicepresidenta Gabriela Michetti también ha sufrido amenazas, otras amenazas también de bombas, y ante estos hechos hay que responder con contundencia, con la ley en la mano y planteando una respuesta, como digo, contundente a los gobiernos. Porque aquí lo que está en juego es la convivencia pacífica y estos actos de intolerancia, de violencia, no pueden ser tolerados. Hay que ser intolerantes con los intolerantes, insisto, con la ley en la mano. Y vamos a hablar justamente en este primer bloque sobre hechos que afectan la convivencia pacífica, como es el de los cortes de ruta, los cortes de calles. Días atrás se publicó en el diario Río Negro un muy interesante artículo titulado Derechos versus Derechos. Su autor es César López Meyer, ex juez de Cámara en lo criminal por Río Negro. ¿Cómo le va, César? Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Le pido un resumen del artículo en cuanto a las ideas centrales que usted plantea. Bien, ese artículo, como otros que se han publicado a lo largo de los años, algunos ustedes me invitaron hace como 10 años por uno sobre la inseguridad, donde precisamente reaccionaba porque me parece que no podía entender que colegas de jerarquía, haberlos escuchado decir que la inseguridad era una sensación y que la creaban los medios, cuando era una realidad tangible y hoy lo vemos. Hoy ya creo que está todo el mundo convencido de eso. Y con este tema de los cortes pasa algo similar. Esto viene de años y los vamos tolerando, nos vamos acostumbrando. Entonces, la idea del artículo es una opinión. Sé que muchos la comparten, sé que hay gente que no la comparte y no tengo idea realmente cuál es el porcentaje de los que están de acuerdo y de los que están en desacuerdo. Desde ya hay que aclarar algo. No se trata de criminalizar la protesta social. Se trata de que la libertad de expresión no puede alcanzar la humilde indemnidad para cometer delitos. Claro, usted plantea el límite que tienen los derechos. Usted lo ha señalado recién. No hay ningún inconveniente en que se pronuncie un grupo de gente contra el gobernante de turno, pero no le pueden tirar piedra.
Claro. También a raíz de una nota hace años atrás, había habido una manifestación en tribunales por 2 policías que habían cometido una violación. Entonces, primero manifestaron los que querían que los policías vayan presos, después manifestaron los parientes y allegados de la víctima, de los policías que querían que lo suelten. No hay ningún problema en que se manifiesten en tanto y en cuanto no alteren mucho el orden, porque dentro de los tribunales había gente que está tramitando sus problemas que son tan atendibles como los que iban a manifestar. Enfrente hay una escuela, al lado hay un hospital, entonces estar con megáfono, con tambores, altera bastante el orden. Pero además fueron con aerosoles y pintaron Entonces eso ya no es protesta social, eso ya es vandalismo. Claro. Porque al contribuyente le cuesta plata ir y después reponer toda la fachada del edificio. Años antes habían roto todas las ventanas de la Municipalidad de Roca. Eso no es aceptable. Y a eso es a lo que me refiero. Cuando hablo de los cortes, porque en el caso particular de los cortes, si hay un grupo de personas que creen, quizás con toda razón, que necesitan exponer sus inquietudes y sus problemas, no tienen por qué cortar el puente de Cipolletti y que los demás ciudadanos no puedan transitar libremente. Porque hay gente que viene a Neuquén o baja a Cipolletti o pasa de Río Negro a Neuquén porque se va a ganar el pan como ellos, el pan de cada día. Sí, además pensemos en personas que pueden tener un problema de salud, por una supuesto, emergencia. Es lo que digo en la nota. Pero además, en última instancia, aunque usted quiera ir a esquiar a Bariloche, y si armó sus vacaciones, no tiene por qué pasarse unas horas en la ruta, porque esta gente decide, y esto ocurre 2x3, incluso a veces ni siquiera son organizaciones gremiales, se juntan 20 personas, tiran unos palos y unas ruedas en la ruta y no se puede pasar. Contra eso voy. Sí, claro, porque además de ser un derecho constitucional, el de circular libremente, también hay un artículo del Código Penal que plantea que cortar rutas, calles, es un delito, ¿no? Yo creo que sí, pero está discutido. Por ahí hay importantes opiniones que dice que ese artículo del Código Penal que no comprende esta situación. Por eso es que se requiere contundencia para atacar el problema, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, sobre todo cuando las manifestaciones son importantes. Y entonces, lo que yo planteo es que las autoridades pertinentes, los legisladores, en este caso, hagan un sondeo de opinión. Yo no sé si hay encuestas, supongo que el gobierno debe tener encuestas. Si la mayoría de la gente entiende que los cortes son legítimos, y bueno, no habrá más remedio que buscar otras soluciones, vías alternativas. Si la mayoría de la gente entiende que los cortes son ilegítimos, en ese caso, democráticamente, los representantes del pueblo en Congreso tendrán que hacer una ley muy clara que digan, señores, no se pueden cortar las vías públicas. Y de ahí en más, que baje un discurso desde las altas autoridades de la nación, de todos los estados provinciales, desde la oposición incluida, para que la dirigencia cambie esta cultura que se ha instalado en Argentina desde hace muchos años. Ahora, hay un pequeño comentario. Yo creo que el respeto a los derechos, en este caso al derecho a circular libremente, no debería someterse a votación, ¿no? Porque si no, es peligroso eso. Si nosotros hablamos de un asesinato, de una violación, si hablamos de funcionarios corruptos que se llevan millones de dinero público, nadie está en desacuerdo que eso está mal. Si hablamos de fulano de tal vez sí haya opiniones de si fue, no fue, pero el concepto de que está mal matar, violar o robarse el dinero público, ¿no? En general, salvo algún extraviado, no lo discute nadie. Entonces, yo creo que
El problema aquí está en que aquí hay mucha gente que piensa que es legítimo. Por eso digo que hay que cambiar esa cultura. Si la mayoría piensa que es ilegítimo, como yo pienso, entonces tendrán que discutirlo, tendrán que evaluar cuáles son esos porcentajes de población y empezar a hacer todo una actividad para convencer primero a la gente de que está mal, porque si un juez dispone vayan y desalojen la ruta, primero que la tiene que pensar 2 veces, porque sabe que cualquier tarea disuasiva o de represión lleva el riesgo de que haya un herido, que haya un muerto. El tema yo siempre planteo, acá hay una cuestión de responsabilidades. Los funcionarios públicos son quienes deberían velar por el respeto a los derechos, incluyendo, como planteamos en este caso, el derecho a circular libremente. ¿Por qué no asumen esa responsabilidad? ¿Un gobernador, un juez? Hay quienes la asumen. Lo que pasa, y se han visto, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, es muy difícil, porque el juez toma la decisión, bueno, inclusive puede ir hasta estar, pero la gente no se va. Por más que haya alguien que con un megáfono diga, ustedes están cometiendo un delito. A mí me pasó un corte porque los taxistas habían cortado el puente en una oportunidad que habían matado a un taxista. Sí, sí. Y yo pude llegar hasta el puente y le digo, yo soy juez de Río Negro, tengo que volver, si ustedes lo que reclaman es justicia, y además toda esta gente que está atrás también tiene que volver, porque no ganan nada con cortar esto. Y sin embargo, me dijeron que no, y me la tuve que bancar quedándome hasta que se les ocurrió levantar el cierre. Sí, sí. Bueno, yo lo que no entiendo es por qué hay un temor a ejercer la autoridad, porque en definitiva, ante situaciones de este tipo es legítimo el uso de la fuerza pública, como pasa en otros países, ¿no? Correcto, muchas veces se usa y por eso, en el caso que le digo del Tribunal de Río Negro, cuando las manifestaciones ocurrieron, que yo hice la nota, y hablé de que tal vez íbamos a tener que llegar a que haya carros hidrantes, y me trataron de misógino. Lo gracioso es que no se daban cuenta las mujeres en lucha de Cipolletti que reaccionaron ante mi nota, que yo había sido el juez que votó a favor de lo que ellas pedían, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, yo creo, César, fíjese hasta qué punto es esto difícil. Y si sale un herido o un muerto, ¿quién se hace cargo? Y en una represión eso es muy posible. Bueno, por eso también la necesidad de preparar a fuerzas especiales para actuar ante estas situaciones. Digamos, que no nos pase como el caso de Fuente Alba, que un energúmeno disparó con una escopeta. Pero en otros países hay grupos preparados para reprimir, porque, a ver, la palabra reprimir está en el Código Penal, ¿no? No tengamos miedo. Por más preparados que estén, si hay violencia, puede haber heridos y puede haber muertos. Bueno, lo que pasa es que quien comete un acto de violencia, como es cortar una ruta, bueno, creo que se tiene que atener a las consecuencias también, ¿no? Desde ya, ese es... Digamos las cosas como son, creo. Pero eso no quita que el que tiene que dar la orden la piensa 2 veces, que el que la tiene que ejecutar se la ve en figurillas, y que después pueden salir consecuencias no queridas, y eso es un poco la respuesta a lo que usted dice, ¿por qué es tan difícil desalojar al manifestante que no se va porque le digan váyase? Sí, sí. Ahora, usted también en el artículo plantea las consecuencias nefastas de protestar violentando, perjudicando a los demás, ¿no? Como que se genera todo un ambiente violento, justamente. Pero por supuesto, es que eso es violencia también. Claro, claro. Eso es una manera, si a mí no me dejan pasar, y me están violentando, ejerciendo violentamente violencia sobre mí, para evitar que pueda transitar. Sí, sí. A mí me preocupa que convivamos con grupos de personas que justifican o que, digamos, consideran que el fin justifica los medios. Que vale cualquier cosa, incluso joder al prójimo,
para protestar, para lograr un objetivo, ¿no? Por supuesto. Y yo no digo que en definitiva no tenga que usarse la fuerza pública para restablecer el orden. Lo que digo es que es difícil y que por eso es necesario antes tratar de prevenir todo esto con una acción disuasiva desde la ley, desde el discurso de las autoridades, desde las dirigencias, para que la instancia de fuerza sea siempre la última. Sí, sí, el último recurso. El último recurso. Pero no es fácil. No es fácil, pero creo que hay que empezar a enfocarse en el tema para que en algún momento se respete el derecho a circular y en definitiva la convivencia pacífica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y por eso es la nota y por eso pretendo que otra gente que piense igual se vaya sumando, vaya poniendo como este granito de arena, otro granito de arena, para que algún día volvamos a tener un país normal en esos aspectos. Claro, tal cual. Comprometerse para generar cambios. Exactamente. César, gracias por su tiempo, ¿eh? Muy agradecido a ustedes. Y felicitaciones por el artículo. Gracias. Pausa y venimos. No se vayan. Auspicia este programa RSB. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.